Saludos desde Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello. Un gusto estar en este momento con ustedes presentándoles lo que corresponde a la unidad de democracia, correspondiendo, por supuesto, a trabajar con la democracia en Venezuela. Mi nombre es Marbeli Cedeño, soy profesora de la Universidad Católica Andrés Bello en la carrera de Relaciones Industriales. Bienvenidos todos. Bien, en nuestro país, denominado República Bolivariana de Venezuela, tenemos a partir del texto constitucional, que es nuestra Constitución de la República, es una constitución creada a partir del gobierno instaurado por el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 1999. Esto se realizó luego de un proceso de constituyente, una vez elegido el presidente de la República, prácticamente de inmediato convocó a una constituyente porque fue una de sus banderas como candidato presidencial. Se aprobó la constitución y desde entonces la tenemos. Luego de mucho tiempo, ya para en el nuevo gobierno del actual presidente Nicolás Maduro, una vez que fallece el presidente Hugo Chávez en el año 2017, también se hizo un intento de modificar la constitución nuevamente, instaurando lo que se llamó una nueva asamblea constituyente. Sin embargo, esto no ha pasado más de ese nombramiento y de la constitución de esa asamblea constituyente, puesto que no se ha sesionado ninguna ley ni ha habido ninguna modificación de nuestro texto constitucional actual. ¿Cuáles son los principales fundamentos de esta nueva constitución del año 1999 y que tenemos vigente en nuestro país? Ante todo, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y se instaura, se prevalece y se ratifica con este gobierno la doctrina de los ideales del libertador Simón Bolívar. De hecho, de allí donde nace el nombre actual de la República Bolivariana. Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y justicia, donde se promulgan mucho los valores, la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la permanencia de los derechos humanos. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal, descentralizado, la soberanía reside en el pueblo y el gobierno de Venezuela y las entidades públicas lo componen su gobierno democrático y sobre todo porque es una democracia de acuerdo a la Constitución participativa, electiva, descentralizada, alternativa, plural y de mandatos revocables. Entonces lo que queremos es resaltar de estos principios constitucionales algunos elementos. Primero, cambiamos el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, antes se llamaba República de Venezuela. Criterios de igualdad y justicia son elementos que vienen a remarcar, a reforzar, a liderizar los principios de este gobierno. Gobierno presidencialista, pues lo preside el presidente de la República desde el Poder Ejecutivo. Participación electivo y alternable. Más adelante vamos a ver algunos elementos que contradicen todo esto que estamos hablando. Y sobre todo, por ser un gobierno socialista, de tinte socialista, la soberanía reside en el pueblo y se habla de la inclusión. Ok, esto es netamente lo que establece los principios de la Constitución de Venezuela.
Bien, ¿cómo se divide el poder público? En nuestro país hay 5 poderes. El poder legislativo, que está representado por la Asamblea Nacional, y los diputados, que son en estos momentos son 167 diputados, ya con el nuevo CNE se está hablando de número superior en este momento, ¿sí? Luego tenemos en el Poder Legislativo, uno de los aspectos más importantes es donde se sesionan, se discuten, se elaboran las leyes que van a regir en el país. El Poder Ejecutivo, presidido por o representado primordialmente por el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros y los demás representantes que establezca la Constitución. El Poder Judicial es el poder, pues, en este caso representado por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que este tribunal principal designe en el resto del país para administrar la justicia en el poder ciudadano. A su vez, el poder ciudadano está representado por la Fiscalía General de la República, está representado por el poder moral y la Contraloría General de la República. Y el poder electoral por el Consejo Nacional Electoral, quien es el árbitro en todas las votaciones. Ahora bien, les decía a ustedes que había unos preceptos constitucionales, sin embargo, estos preceptos distan mucho de lo que pasa en este momento. ¿Cuál es el tipo de democracia entonces que estamos viendo acá en Venezuela? Bien, lo que dice la opinión pública, lo que se percibe, lo que se siente, lo que está viviendo el pueblo desde hace mucho tiempo, prácticamente 21 años que tiene este gobierno socialista, es un total elementos pues que se vislumbran relacionados con un totalitarismo. ¿Cuáles son las características del totalitarismo? Pues ahí tenemos, por ejemplo, lo que establece la teoría es un caudillo que domina las masas, muy carismático, que controla el partido. Ese era el caso de Hugo Rafael Chávez. Recordemos que él llega a la presidencia con una gran mayoría, más 60% de la votación para ese momento, un país sumido en muchos problemas económicos, muchos problemas de corrupción y otras situaciones allí que llevaron a esta persona, a este presidente, a obtener la presidencia y que él era un militar, pues también. Otra característica del totalitarismo, pues, es una férrea ideología partidista, una ideología oficial. Este es el caso de lo que él denominó en esa oportunidad la revolución de su partido, de su gobierno y el socialismo del siglo XXI. Otra de las características del totalitarismo que vemos acá es un control de los medios de comunicación, un control de la economía, un control de las Fuerzas Armadas por parte de ese partido político, que es el caso del movimiento Quinta República en ese momento y ahorita lo que se denominó el chavismo. También hay tintes de dictadura. Este gobierno ha eliminado elecciones, los procesos revocatorios para determinar si se cambia el gobierno o no también los ha torpedeado, ha impedido muchos procesos democráticos y por eso es que se dice que tiene tintes de dictadura. Militarismo, recordemos también que Hugo Chávez, como ya les dije, venía del estamento militar y como tal se acentuó mucho más el poder militar en nuestro país, lo cual fue concedido por este gobierno. ¿Okay? Y asimismo tenemos una férrea represión, coerción en todos los medios, sobre todo de parte de estos militares cuando es momento de
algún tipo de protesta, que son muchas, por cierto. ¿Qué ha caracterizado entonces al modelo revolucionario del socialismo del siglo XXI de este gobierno chavista? Una supremacía del poder del Estado, hay muchas expropiaciones de la propiedad privada, han sido muchísimas, han sido emblemáticas, y lo peor de todo esto es que no solamente que la han expropiado para eh, administrarlas el gobierno, sino que luego de ser tomada, pues la han llevado al abandono y al fracaso total y al cierre de esas empresas. Incremento de políticas de control, controles en sobre todo la parte de economía, que ha causado muchos problemas y que ha acabado con la producción y la economía venezolana. Mayor coerción en las protestas, mucha violencia, muchísimos protestas de todo tipo. Podemos hablar de estudiantiles en el año 2014, en el año 2017, protestas de la comunidad por servicios públicos, protestas laborales por reivindicaciones laborales, etcétera. Creación de cargos y figuras de gobierno paralelas. En los estados, los gobernadores que no son del partido chavista, el gobierno les ha impuesto un representante de ellos, del chavismo, que les colocan un nombre, por ejemplo, el representante del estado Bolívar, el representante del estado Cojedes, por decir algo, del estado Barinas, solamente para restarle el poder al propio gobernador, que es elegido por el pueblo. Muchísimos presos políticos, el gobierno que ha tenido más de presos políticos en la historia, después de Pérez Jiménez, por ejemplo, de Gómez, esas dictaduras, por eso es que lo comparamos con una dictadura. Y mucha intervención del Estado en todos los procesos. La gran pregunta es entonces, una vez que vimos los elementos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ¿realmente el Estado ha logrado el desarrollo sostenible de los derechos sociales y la justicia social a partir de la nueva Constitución? Pues bien, las encuestas que se han realizado desde hace mucho tiempo y que se han mantenido este nivel, le dan una puntuación, un nivel de aceptación muy bajo a las políticas de Estado, al gobierno nacional, con un 80% de rechazo y un escaso 20% que aún dice que está de acuerdo con las políticas del gobierno revolucionario. Entonces esto ha polarizado muchísimo la opinión pública, ha polarizado exageradamente la política nacional. Ahora pues son muy pocos los que se hablan de otros tipos de partidos, sino el chavismo y la oposición. Eso son lo que es lo que por lo menos el argot, el lenguaje que se habla en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual entonces? ¿Por qué se ratifica esta, este rechazo? Bueno, hay una hiperinflación económica exagerada. Se dice que somos el segundo país en hiperinflación. Ya no nos comparamos con países de Latinoamérica, sino a nivel mundial, como el segundo país en hiperinflación económica. Deterioro de la calidad de vida en todos los niveles de la población, escasez, la gente no consigue comida y servicios públicos, por ejemplo. Un salario básico es el menor del mundo, estamos rondando en estos momentos con un salario de $1 aproximadamente, y que puesto que aquí el dólar se maneja como dólares paralelos, el tipo de cambio no se maneja el oficial, puesto que no es referencial, sino el paralelo, y eso hace que todo se encarezca mucho más. El segundo lugar de pobreza extrema en el mundo, pues son cifras tomadas del estudio en COVID,
de la Universidad Católica Andrés Bello, recientemente publicado. Imagínense ustedes que hay una pobreza extrema de 79.3%. Una emigración de más de 4 millones de venezolanos a otros países. Esto se ha detenido en estos momentos por la pandemia del COVID, pero tuvimos unos 3, 4 años aproximadamente con una exagerada emigración de personas venezolanas. Y pérdida de los servicios públicos, la asistencia social y la educación que se han deteriorado grandemente. Finalmente, les quiero hablar de las elecciones en Venezuela. Bueno, están muy criticadas nuestras elecciones, todas las elecciones que han habido con el chavismo y mucho más al final de los periodos del presidente Chávez y con el presidente Nicolás Maduro, muy criticadas por la parcialización, por un CNE, o el poder electoral totalmente parcializado con el gobierno. Nuestras próximas elecciones son el 6 de diciembre para elegir, son las elecciones parlamentarias para elegir el poder legislativo. Y por supuesto están en este momento, como dice, en el ojo del huracán. El gobierno ha inhabilitado a varios partidos políticos que se le oponen, no solamente los tradicionales, sino ahorita ha estado inhabilitando otros partidos que también se decían de tinte socialista o comunista, que antes los apoyaban. Hay una oposición dividida entre votar o no votar. Y bueno, estas elecciones también han sido muy criticadas por los Estados Unidos y la comunidad europea, y al decir que son fraudulentas y que no deben realizarse. Entonces, bueno, esto es todo por lo que les tengo que comentar de la democracia en Venezuela. Como ven, está bastante cuestionada y es de opinión, es público, pues todo lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias.